en el siguiente gráfico, porque entrevista a Ray Dalio en Bloomberg hace unas horas en el que apunta Ray Dalio que no se puede dejar de ver que estamos al principio de una crisis de deuda tardía, de gran ciclo, cuando se produce demasiada deuda y hay escasez de compradores. Vamos por partes. Estamos en el principio de una crisis de deuda tardía, que es algo parecido a decir que es una crisis de deuda que viene retardada. ¿Retardada de cuándo? 2011, cuando a base de dinero se consigue en Europa, con aquel whatever it takes de Mario Draghi, evitar el problema aquí, donde al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también se evita el problema de deuda inundando el mercado, consecuencia ahora, ese movimiento de inflación imparable, porque tienes detrás todo un colchón de dinero que has tirado al mercado. Le contábamos a principios de semana, había al inicio de este movimiento de 2022, de la guerra de Ucrania, en torno a 1,2 billones de ahorro embalsado, quedan 500.000 millones. Y siguen siendo muchos. Por lo que tenemos todavía una crisis de deuda tardía, dice Ray Dalio, de gran ciclo, es decir, no hay que verla en momentos puntuales. Hay un gran ciclo, se puede marchar a 25 años, un gran ciclo económico, y que ahora estaríamos en el principio porque ese momento nos va a llegar cuando se produzca demasiada deuda, que les decíamos ayer, el tsunami de $1 trillón americanos, $1 trillón avanzando al mercado por parte de la administración Biden, porque no ha podido emitir desde el 1 de enero. De tal manera que desde el 1 de enero, ahora a junio, tiene que emitir todo lo que no ha podido emitir. Vamos, $1 trillón americano, $1 billón europeo. Vamos, viene un tsunami de deuda que va a hacer que haya escasez de compradores. ¿Dónde? Donde no se dé la rentabilidad que se está dando por parte del gobierno norteamericano, con la seguridad al menos del gobierno norteamericano. Es decir, oiga, ¿cuánto va a encarecer esto la deuda argentina? ¿Cuánto va a encarecer esto la deuda italiana? ¿Cuánto va a encarecer esto la deuda española con altos déficits a pesar del movimiento de endeudamiento cada vez más alto por parte de los países? ¿Cuánto va a encarecer esto la emisión de bonos alemanes para la transición energética? ¿Cuánto va a encarecer este $1 trillón todo el movimiento de high yield, por ejemplo, de empresas que estaban en una valoración muy alta y que ahora mismo están en el bono basura, como veíamos en el inmobiliario comercial? ¿Cuánto va a encarecer el $1 trillón todo el conjunto de emisiones que ahora mismo quiere poner Europa encima de la mesa para todo el proceso de transición energética que no se ha olvidado? Simplemente se ha retrasado. ¿Cuánto va a secar el mercado de deuda el movimiento de Biden, que Ray Dalio ya nos está diciendo que nos pone en el principio de una crisis de deuda tardía, porque la llevamos arrastrando, como dice Rubini, desde hace años, desde 2011? Superado el match ball, vuelta al match ball, superado el match ball, vuelta al match ball, superado el match ball. Estamos en medio del lío. ¿Por qué? Tipos de interés elevados. Ayer llega el Banco de Canadá y por sorpresa dice 0,25 puntos más, siendo el Banco de Canadá un indicador adelantado de las decisiones de la FED normalmente. No es menor. De tal manera que si los bancos centrales quieren volver a apretar porque no están terminando de ver la fotografía fiscal del movimiento de inflación, ¿cómo va a impactar esa fotografía en el conjunto del mercado? Se va a secar. Se va a secar. Por esta razón, demandas de deuda con escasez de compradores. Cuando Estados Unidos ponga en los próximos días, empiece a poner el $1 trillón americano, billón europeo, en emisiones de deuda que pueden llegar al 6%, ¿cuántos compradores van a haber atractivos? Emisiones de deuda como la española de antes de ayer, de letras del Tesoro al 3,5. ¿Cuántos?
¿quiénes van a querer ir a asumir un riesgo mayor sobre una menor rentabilidad? Y a partir de ahí tenemos el lío montado. Y si este lío de deuda pública del $1 trillón de Estados Unidos, esa escasez de compradores, se marcha al high yield, se marcha a lo corporativo, se marcha a esas empresas, no en capitalización, sino en emisiones para poder seguir viviendo. Y se seca también, estamos a las puertas de un lío descomunal, que como en 2008 vimos las primeras pruebas con Bear Stearns en el entorno de marzo, el mundo pensó que todavía estaba Alicia en el País de las Maravillas y en septiembre nadie entendía por qué se habían perdido 7 meses de intentar reestructurar, de intentar cambiar, de intentar modificar, de intentar intervenir en lo que a todas luces era el inicio de una crisis de deuda, el inicio de la sequedad, de la escasez, precisamente en el entorno de deuda. Pero, ¿qué cambia o qué está pasando? ¿Qué le está sucediendo a la cabeza del inversor? Bueno, el inversor no está. Vamos a ser francos. Si vemos los flujos, el inversor no está en el mercado. Es decir, gran parte del mensaje que estamos viendo a ver si viene por parte de la banca privada es el momento de entrada, es el punto de entrada, es el momento de ahora sí que hay que entrar. Pero ese momento no está llegando. Y tanto el inversor institucional como el inversor retail está fuera viendo cómo el mercado sigue subiendo. El que está dentro, que sobre todo es corporate, está gozando. Movimiento de subida y de recuperación de todo lo anterior. No es la fotografía de la mayoría del inversor, ni minorista ni institucional, viendo los flujos de dinero. Pero ese inversor tiene la tentación de ver por qué esto no deja de subir. Y entonces la siguiente pregunta es, con toda esta fotografía de apocalipsis, de terremoto, de desastre, de cráter, ¿por qué no se refleja en valoraciones? ¿Por qué no se refleja en índices? ¿Por qué no se refleja en la fotografía? Goldman Sachs, hace unas horas, saca un informe con este gráfico, miren el siguiente gráfico, que apunta que por la inteligencia artificial avistada por 4 magníficos, de manera metafórica, el 1 de enero, o de manera metafórica el 1 de enero, en octubre, noviembre del año pasado, la inteligencia artificial ha infravalorado al S&P 500 en valoración de mercado. Es decir, el S&P 500 estaría infravalorado ahora mismo debido al aumento, a la entrada, al auge de la inteligencia artificial. De tal manera que Goldman Sachs, en un informe que es de premio Nobel, coge la fotografía del descuento de dividendos y la suposición de cómo la inteligencia artificial podría impulsar el crecimiento de la productividad gracias a la inteligencia artificial y a la destrucción de empleo en 1,5 puntos porcentuales al año durante los próximos 10 años, con la intervención de la inteligencia artificial en determinadas partes del empleo en un momento en el que tienes escasez de empleo. Alemania anuncia de 1.200 profesiones, 200 no hay manera. No hay manera. No hay suficiente perfil cualificado para cubrirla. 200 de 1.200. Y la inteligencia artificial te aparece de repente como un elemento que donde hay necesidad, y tienes la respuesta, adáptame, adóptame, dice la inteligencia artificial. Pero no solo eso, no solo adóptame por una necesidad, sino que te voy a dar un impulso del crecimiento de la productividad, el gran problema, sobre todo desde la salida del coronavirus, de 1,5 puntos porcentuales, un punto y medio al año durante los 10 años. De tal manera que Goldman Sachs estima que el S&P 500, descontado dividendos, descontado todo este movimiento de la inteligencia artificial, descontado el impacto de la inteligencia artificial, daría ahora mismo durante los próximos 20 años, por la adopción de la inteligencia artificial y cogiendo como base lo que nos sucedió en el 2000, con el movimiento de entrada de Internet, de todo el movimiento de las .com, sería de un 5,4% frente al modelo que teníamos antes, que estaría en el entorno del 4,9%.
lo que respaldaría un valor justo, según Goldman Sachs, del S&P 500, que hoy estaría un 9% por arriba. De tal manera que, fíjense, tenemos el commercial real estate mandándonos un tsunami espectacular a la economía real. Tenemos a Ray Dalio diciendo, esto se seca, no hay alternativa. Hay demasiada emisión para tan pocos compradores, esto se seca. Y además la emisión es al 6% en ese entorno. De tal manera que incluso en el mercado, ¿yo para qué me meto? Deuda, 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 deuda. Y sin embargo, Goldman Sachs, en las mismas horas en las que Janet Yellen ha dicho, tenemos un problema, va a haber problemas alrededor del commercial real estate, nos aparece un informe de Goldman Sachs en el que dice, lo acepto todo, pero el S&P 500 está infravalorado. Un 9% arriba debería estar el S&P 500, porque la inteligencia artificial nos va a cambiar toda la productividad del modelo económico, la va a tirar arriba a 1,5 puntos, nos va a llevar a una valoración de aumentar, sobre todo en beneficios por acción, un 5,4% en comparación con el 4,9% del modelo que estábamos asumiendo anteriormente, y por tanto hay que ver que incluso en un escenario todavía más potente, al S&P 500 le queda un 14% por arriba. Llega el inversor y dice, ¿pero esto qué es? Entonces la ceremonia de la confusión. Nos están llamando al apocalipsis mientras nos llaman al paraíso. Nos están llamando al infierno mientras nos llaman al paraíso. Nos están dando cantos de sirena mientras estamos atados como Ulises. Nos están intentando ver de qué manera no entramos al mercado por miedo. Deuda, commercial real estate, una situación muy complicada a medio plazo y a corto, mientras nos están diciendo aquí hay un festival descomunal de revalorización de todo el S&P 500 que puede llegar desde el 9%, que según Goldman Sachs ya lo tendría asegurado, hasta un 14%. Hacia arriba, desde los niveles actuales, que ya está en movimiento histórico el S&P 500. Por lo que imagínense la cabeza, su cabeza, del inversor ahora mismo diciendo, ¿pero esto qué es? Si iba a venir el apocalipsis el 1 de enero y no llegó. Si ya hemos vivido el festival del primer semestre y ahora vuelven los problemas por un lado, la oportunidad por otro. Esto no sabe nadie lo que va a suceder, que no le engañen. La fotografía ahora mismo es complicadísima. La fotografía ahora mismo es buca total. Y en un entorno donde nos falta la última de las grandes incógnitas, cisne negro, cisne blanco de este año. 8:23 de la mañana, así está la central